Cerramos nuestra serie dedicada a las integrales con el teorema fundamental del cálculo integral. Cuando llegamos a un teorema, siempre existe la tentación de saltarnos la demostración e irnos directamente al resultado que predice el teorema. De tal forma que podríamos hacerlo. Podríamos decir, pues mira, vamos a quitarnos del problema y directamente vamos a dar una animación rápida donde pintamos una función, elegimos dos. Pintamos la función, cogemos un punto de esa función, calculamos el área asociada a la integral definida, cogemos otro incremento, aplicamos la definición formal derivada, llegamos a una fórmula que relaciona la primitiva a la función original, aplicamos un ejercicio y terminamos. Bien. Podríamos hacer eso, quedarnos solamente con la fórmula final de la conclusión del teorema. Podríamos hacer millones de ejercicios, hacerlos perfectamente bien, pero nos perderíamos todo el aprendizaje matemático de la demostración y, lo que es más importante, entender, comprender por qué hacemos las cosas de una determinada manera. Y esa es una de las bases principales de matemática, poder razonar y comprender todo paso a paso y de manera lógica. Pues vamos a vencer esa tentación de ir directamente al resultado y vamos a procurar que todo el mundo pueda comprender qué es el teorema fundamental del cálculo integral y en qué se basa. Vamos a representar un sistema de referencia, donde ahora vamos a utilizar como variable, ¿vale? Como eje de abscisas, vamos a utilizar la letra t, de tal manera que si elijo la letra t como variable, en el eje vertical tendremos la función f evaluada en t. Que utilicemos t, x, h o pajaritos de colores da igual, el nombre de la variable es indistinguible para entender el comportamiento de una función. Vamos a utilizar la letra t porque más adelante vais a ver que va a aparecer la letra x como conclusión del teorema, y para no confundirnos entre esta t del eje horizontal y la x que sale en la conclusión final del teorema, pues es costumbre utilizar una letra distinta al inicio de la demostración del teorema fundamental. Vamos a elegir un punto t igual a a y un punto t igual a b, de tal manera que así vamos a tener un intervalo cerrado en el eje horizontal que empieza en a y termina en b. Y dentro de ese intervalo cerrado, como podéis intuir, vamos a dibujar una función cualquiera. Aquí viene su trazo en naranja, y esta función, si la variable es t, pues va a ser la función f de t, f evaluada en t. Hasta aquí nada nuevo. Un sistema de referencia, un intervalo cerrado, empieza en A, termina en B, y una función continua dentro de ese intervalo cerrado. Vamos a elegir ahora un punto que pertenezca a ese intervalo. A ese punto lo vamos a llamar x. Aquí va a aparecer esta x, que como va a ser un valor que voy a poder variar, ¿vale? Va a ser una variable, voy a poder variar dentro del intervalo, pues como varía, le vamos a reservar la letra típica que dejamos para incógnitas que varían, para una variable que es la x. Por eso aquí aparece x, ¿vale? Y lo vamos a distinguir de la letra t del eje horizontal. Podríamos llamar las dos variables exactamente iguales, aunque representasen cosas distintas. Pero como eso puede evitar llevar a confusión, llevar error, pues es típico que pongamos en el eje de abscisa otra letra, por ejemplo t, y ahora que digamos que x va a ser ese valor que va a oscilar entre a y b. Pues este punto vamos a sacar su imagen correspondiente, es decir, vamos a obtener la imagen de x en la función f de t. Recuerdo que aquí t vale x y vamos a tener su imagen. Su imagen, ¿quién va a ser? La función evaluada en el punto. ¿Cuánto vale mi punto? X. Hasta ahora tenemos una función, un intervalo cerrado, un punto que varía, ¿vale? Yo puedo hacerlo oscilar dentro del intervalo y la imagen de ese punto pues va a ser f de x. Podríamos preguntarnos cuál es el área encerrada por la función f desde el punto A hasta el punto X. Y todo el mundo comprenderá que si yo acerco x a A, ese área encerrada con la eje horizontal es muy pequeña. Y si llevo x hasta b, esa área encerrada por la función con el eje horizontal es mucho mayor. Por lo tanto, el valor numérico de este área, va a oscilar y va a depender del valor de x. Si x se acerca justo a la integral sería 0. Si x se acerca justo a b, a la integral tomaría su valor máximo, y entre medias tendríamos pues valores variables del área. Como el área depende de x, podemos decir, aquí lo tenemos en este recuadro naranja, que el área
va a depender de la variable x y a esa función le voy a llamar, por ejemplo, a mayúscula evaluada en x. A mayúscula, la letra hace referencia a que voy a calcular el área que depende de x. Ya sabemos que el área encerrada por una función continua en un intervalo cerrado se calcula a través de la integral definida. De tal manera que haríamos la integral definida desde t igual a hasta t igual a x de la función que tenemos en pantalla, que en este caso sería f evaluada en t por su diferencial correspondiente. Fijaros que en esta integral todo depende de la variable t. Todo depende de la variable t. T igual a, límite inferior, t igual a x, límite superior, la función evaluada en t diferencial de t. Insisto una vez más en la idea de que el área, el valor numérico del área, depende de la posición de x. Por eso, área no va a ser un valor fijo, sino un valor variable y va a depender de ese valor de x. ¿Quién va a ser esta función? Lo que vamos a hacer con el tema fundamental de cálculo integral es entender esta función a mayúscula, qué relación tiene con la función f que está dentro de la integral definida. Vamos a buscar, vamos a demostrar qué relación hay entre esta función a mayúscula con la función que está dentro de la integral definida. Para ello, en la demostración, vamos a realizar la derivada de la función a partir de la definición formal de derivada. Si recordáis, en primero de bachillerato establecimos una definición formal de derivada a partir de un límite con incrementos en el numerador y en el denominador. Pues bien, vamos a aplicar esa definición formal de derivada a la función a mayúscula evaluada en x. Pues un primer paso sería preguntarnos ¿cuánto vale mi función en el valor x más h? Donde h va a ser un incremento que luego haré tender a 0. Pues muy sencillo, si la función a evaluada en x tiene esta forma de integral donde en el límite superior aparece x, pues ahora si estoy evaluando en x más h, en el límite superior va a aparecer x más h. Eso sería la forma de mi función a evaluada en x más h. Lo que pasa es que esta función depende de una integral. Por eso el factor x más h aparece en el límite superior de integración. La expresión la podríamos también entender como que elijo aquí un punto t igual a x más h, aquí lo tenemos en azul, un punto t igual a x más h, este punto t también lo puedo hacer oscilar dentro del eje horizontal y ese punto va a tener una imagen correspondiente dentro de la función y tendría su valor f evaluado en x más h. Al igual que el punto x tiene su imagen f de x, el punto x más h tiene su imagen igual a f de x más h. ¿Vale? Lo mismo que hemos hecho con t igual a x, lo tenemos ahora con el punto t igual a x más h. Es simplemente evaluar la variable en el valor x más h. Y por eso aparece en el límite superior el factor x más h. La función a evaluada en x es la que tenemos en el recuadro naranja. ¿Vale? Es directamente la integral definida desde a hasta x de mi función que depende de t con su diferencial, con su incremento correspondiente en t. Vamos a hacer ahora la diferencia a evaluada en x más h menos a evaluada en x. La primera integral menos la segunda integral. Si utilizamos propiedades de integrales definidas, fijaros, tenemos un intervalo que va desde a hasta x más h y le estamos restando otra integral que va en otro intervalo desde a hasta x. Fijaros, desde a hasta x más h y luego lo vamos a restar desde a hasta x. Pues, ¿qué es lo que nos va a quedar tras hacer la resta? Nos va a quedar justo el intervalo que va desde x hasta x más h. Repetimos la jugada. Yo tengo una primera integral definida que empieza en a, aquí tengo el punto a, y termina en x más h, aquí tengo el punto x más h. Y luego tengo otra integral definida que empieza en a y termina en x. Pues el espacio que va desde x hasta x más h es el que va a quedar tras realizar la diferencia de esas dos integrales. Y es justo lo que aquí estoy expresando. La diferencia de a evaluada en x más h menos a evaluada en x será la integral definida que va desde x hasta x más h. Desde x, punto rojo, hasta x más h, punto en azul. Eso no es más que el área que estoy encerrando
con el eje horizontal desde x hasta x más h. Este área se puede variar si yo varío x, ¿vale? Y también se puede variar si yo varío el factor x más h. Por lo tanto, lo que tenemos ahora en pantalla, lo que hemos construido es una diferencia de funciones a evaluada en x más h menos a evaluada en x, que es igual a una integral definida de mi función en un intervalo que empieza en x y termina en x más h. Si empieza en x y termina en x más h, esa integral definida me va a generar el área que está representada de color malva. Este color malva me indica el valor numérico que tendría esta integral definida. Como vimos en el vídeo anterior, el teorema del valor medio, ¿vale? Repito justo al vídeo anterior de esta serie, el teorema del valor medio nos dice que dada un área encerrada por una función con el eje horizontal, siempre vamos a poder encontrar un rectángulo de base igual a la anchura del intervalo y con una altura pues, correspondiente a la imagen que tomaría un punto dentro de ese intervalo con la función. Pues ese rectángulo tendría un área que sería exactamente igual al área de la integral definida. Y es lo que vengo aquí indicando en este texto. Por el teorema de valor medio, siempre podemos encontrar un rectángulo de base, punto final del intervalo x más h, menos punto inicial del intervalo x más h menos x, todo el mundo comprende que queda h, y la altura sería f de c, donde c sería un punto que está dentro del intervalo que va desde x hasta x más h. Desde x hasta x más h, el teorema de valor medio me garantiza que siempre habrá un punto cuya imagen generará la altura de un rectángulo cuya área será igual al área encerrada por la función dentro de ese intervalo. Fijaros que h sería ni más ni menos que la separación entre x y x más h. Esta separación la puedo hacer tan grande como yo quiera o la puedo hacer tan pequeña como yo quiera. Cuando vayamos a hacerla tan pequeña como yo quiera, ya podéis intuir que va a aparecer el concepto de límite. Límite de cuando esa separación, de cuando esa anchura se hace tan pequeña como yo quiera. Antes de llegar a aplicar el límite, vamos a aplicar el teorema de valor medio, que viene aquí en el siguiente paso. La diferencia de funciones será igual al área del rectángulo. ¿Cuál es la base del rectángulo? H. Ya hemos dicho que h sería el resultado de x más h menos x. H. Por la altura del rectángulo. No he querido dibujar aquí el rectángulo en la gráfica para no emborronar con demasiadas líneas, con demasiados colores la gráfica, pues sería simplemente teorema de valor medio, elegir un punto entre x y x más h, ese punto tendrá su imagen y dibujar un rectángulo con la altura de ese punto y la base h. Y el área de ese rectángulo coincidiría con el área encerrada por la función. Pues por eso aparece h por f de c. H sería la base del rectángulo y f de c sería la altura del rectángulo. Este factor h que está multiplicando en el término de la derecha lo vamos a pasar dividiendo al término de la izquierda. Y ahora fijaros que ya tenemos una cosa muy parecida a la que suele salir en la definición formal de derivada. Una función evaluada en x más h menos la función evaluada en x dividido por el incremento dividido por h. ¿Qué creéis que vamos a hacer ahora? El límite de cuando ese incremento tiende a 0. Y así vamos a recuperar la definición formal de derivada. Tenemos aquí nuestra expresión, arriba el incremento de la función y abajo el incremento de la variable horizontal. Aplicamos límite de cuando h tiende a 0, es decir, cuando esta región malva se hace la anchura tan pequeña como yo quiera y los puntos x y x más h tienden a converger, hacemos este área malva con una anchura tan pequeña como yo quiera y si aplicamos límite, el término de la izquierda va a ser la derivada de a, porque esa es la definición formal de derivada, y el término de la derecha va a ser el valor de la función evaluada en c. ¿Quién era en c? Un punto que estaba entre x y x más h, pero pensemos un poquito. Si x más h tiende a x, las imágenes f de x y f de x más h también van a converger. Por lo tanto, un punto que yo coja dentro de ese área que es tan estrechita,
su imagen va a converger al valor f de x. Repetimos la jugada. Yo tengo esa porción de color malva y cojo entre medias un punto C cuya imagen me va a generar pues f de c. Si yo h lo hago muy pequeño tendiendo a 0, la imagen de ese punto que coja dentro del intervalo va a converger al valor f de x. Por eso el límite de cuando h tiende a 0 de la función evaluada en c va a converger al valor de la función evaluada en x. Y es justo lo que tenemos aquí indicado. Lo expreso primero con este texto. A la izquierda tenemos la definición formal de la derivada. A la derecha tenemos un valor que converge a f de x. Y aquí estaría el primer resultado importante de esta demostración. Que la función a de x, que está relacionada con el área, si la derivo, coincide con la función que estaba dentro de la integral definida, pero evaluada en el punto x. La función que tenía dentro de la integral definida dependía de la variable t, x era su límite superior, pues bien, f evaluada en x no es más que la función f evaluada en el límite superior x. ¿Qué función conocemos nosotros que al derivar coincide con la función que está dentro de una integral? Una función que cuando yo la derivo coincide con lo que está dentro de una integral. Eso es una primitiva. Cuando hacíamos la integral indefinida, decíamos la integral indefinida está formada por infinitas funciones, que llamamos infinitas primitivas, cuya derivada coincide con la función original, con la función que está dentro de la integral indefinida. Pues bien, lo mismo, pero ahora con una integral definida. Cuando yo derivo a, coincide esa derivada con la función que estaba dentro de la integral definida. Pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Simplemente razonar diciendo que a tiene que ser una primitiva de f minúscula, porque por definición la derivada de una primitiva coincide con f minúscula, y vamos a cambiar a mayúscula por f mayúscula, porque es la letra que reservábamos para indicar primitivas. Si la función original era f minúscula, su primitiva es f mayúscula. Y este resultado que viene en rosa, y a la derecha también lo indico con un poco más de texto explicado, sería la conclusión del teorema fundamental del cálculo integral, donde nos dice que la primitiva derivada coincide con la función original evaluada en x. Eso ya lo sabíamos para integrales indefinidas. Para integrales indefinidas, por definición, cuando yo hacía una integral indefinida y obtenía una primitiva, si derivaba una primitiva, obtenía la función de partida. Pero eso era para integrales indefinidas, lo que me está diciendo el teorema fundamental, que esa relación también se cumple para integrales definidas. Y aquí tendríais la expresión. Si f es una función continua en un intervalo cerrado a, b, y f de x es una primitiva, el teorema fundamental del cálculo integral afirma que la primitiva evaluada en x se puede poner como la integral definida desde a hasta x, donde a es un número cualquiera, de la función evaluada en t diferencial de t, y eso es lo mismo que decir que la derivada de f, aquí estoy utilizando la notación de Leibniz, la derivada de f mayúscula coincide con la función original evaluada en x. Insisto, lo que me está demostrando el teorema fundamental del cálculo integral es la misma relación que ya sabíamos para integrales indefinidas, f mayúscula derivada igual a f minúscula, esa misma relación, pero ahora para integrales definidas. También se cumple esa relación para integrales definidas, de tal manera que la derivada de la primitiva coincide con f evaluada en x, donde f es la función que le hemos hecho la integral definida desde a hasta x. Después de casi 20 minutos hablando, pues uno habrá terminado con la cabeza con un bombo y habrá dicho, madre mía, me han puesto aquí gráficas, puntos, definición formal de derivada, límite, he llegado a una fórmula, vale, muy bien, ¿ahora qué? Pues ahora, esto que hay que rumiarlo, ¿vale? Este vídeo posiblemente haya que verlo un par de veces para poder comprenderlo y vamos a aplicar, ¿vale? Vamos a aplicar el resultado para que veamos que no es tan difícil a nivel de segundo de bachillerato lo que nos van a pedir con este teorema en ejercicios concretos. Pero no quería
saltarme esta demostración, porque a partir de esta demostración podremos demostrar la regla de Barrow que hemos estado utilizando desde el principio de integrales definidas, pero sin llegar a demostrarlo. Posiblemente, si Dios quiere y nos da salud, pues iremos ampliando poco a poco esta serie de vídeos sobre integrales. Haremos la demostración del teorema de Barrow, haré también la demostración del teorema de valor medio, con la idea de poder tener un canal lo más completo posible y lo más matemáticamente riguroso. Pues lo que vamos a hacer ahora es aplicar este resultado a un ejemplo concreto. Ejemplo de aplicación. Una función f minúscula igual al logaritmo neperiano de x partido 2x, cuando x es mayor que 0, me están dando el dominio de la función, y me dicen que f mayúscula es una primitiva de f minúscula. F mayúscula es una primitiva de f minúscula. Me preguntan que obtenga el valor de f mayúscula derivada evaluada en e. Es decir, cuánto vale la derivada de la primitiva evaluada en e. La función f mayúscula no la conocemos. Es decir, sabemos que f mayúscula es una primitiva, pero no tenemos su ecuación, concreta, su fórmula concreta. Para poder obtener una primitiva tendríamos que integrar f minúscula para poder sacar la forma de f mayúscula y luego tener que derivarla. Pero si lo pensáis bien, integrar para luego derivar, vamos a llegar al mismo punto de partida. Yo tengo una función que la integro y luego la derivo, al final voy a llegar a esa función. No es necesario que integremos y luego derivemos, sino que utilicemos el teorema fundamental del cálculo integral, donde me dice que la derivada de la función primitiva va a coincidir con f minúscula evaluada en ese punto. Y es lo que indico aquí a continuación. Usemos el teorema fundamental para derivar una integral definida. Fijaros, ¿quién va a ser f mayúscula? La integral desde a hasta x de f evaluada en t. ¿Quién es f? Pues si mi función f le ponemos como variable t, quedaría logaritmo neperiano de t partido 2t por diferencial de t. Esto sería la expresión para x, para un valor x que está en el límite superior de integración. Y decir esto, que lo tenemos en el recuadro rosa, es lo mismo que afirmar, la continuación del recuadro rosa, que la derivada de f' mayúscula coincide con f minúscula. La derivada de f' mayúscula coincide con f minúscula. Pues si esta relación se cumple para x, se cumplirá para cualquier punto del dominio de esta función definida. ¿Para qué punto concreto vamos a trabajar ahora? Para e. La derivada de la primitiva evaluada en e coincide con la función original evaluada en e. ¿Quién es mi función original? Logaritmo neperiano de t partido 2t, pero ahora vamos a evaluar en el valor e. Es como si yo hiciese la integral definida desde a hasta e, en vez de x hasta e. Pues ahora la expresión que teníamos con x va a quedar relacionada con el valor e. Del número e, ya sabéis, 2,71 e infinito decimales. Pues nada. ¿Quién es f' mayúscula evaluada en e? Logaritmo neperiano de e partido 2e. Lo único que hemos hecho ha sido sustituir la variable t por el valor e. La variable t de la función que está dentro de la integral definida por el valor e. Quedaría logaritmo neperiano de partido 2e, el logaritmo neperiano de vale 1 y nos quedaría 1 partido 2e. Y aquí tenemos un ejemplo muy corto de aplicación del teorema fundamental. Entiendo que entender el teorema fundamental lleva un ratillo, así que animo a que lo rumiemos, que preguntemos en clase todo tipo de dudas y que comprendamos muy bien la notación y sobre todo la conclusión final. Una primitiva se expresa en función de una integral definida de una función. Cuando eso ocurre, la derivada de esa primitiva evaluada en el límite superior de integración, en este caso x o el punto que queramos, va a coincidir con la función original evaluada en ese punto. Teorema fundamental del cálculo integral, con el que cerramos una serie de 28 vídeos donde creo que se explica desde cero hasta niveles más avanzados todo el proceso de integración que se requiere a nivel de segundo de bachillerato. Pues chicos, un saludo muy fuerte para todos. Abrazos.